Bien, tenemos en nuestros estudios la cordial visita del doctor Pablo Cosiner, que es diputado nacional por unas horas más. Le queda un rato. Le queda un rato más, ¿no? Y ha tenido la gentileza casi a venir a compartir sus últimos momentos formalmente, ¿no? Esto lo decimos con nosotros acá en el Repasador para, lógicamente, hacer un balance y ver cómo se viene, porque es una persona que tiene, digamos, una mirada, aunque es una persona muy joven, por cierto, tiene una mirada histórica de la política porque la conoce desde adentro y fundamentalmente en la provincia de Salta y ahora en esta última experiencia como diputado nacional. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por venir, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes, feliz cumpleaños Roberto. Ahí está Roberto, ¿qué cumpleaños hoy? Ahí está, lo compartimos, sí, claro. Lo con Trilce. No nos cree nadie. Muy contento de estar con ustedes esta tarde. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Gracias por lo de joven. Bueno, es que es cierto, Pablo. Vos sabés que la política ha incorporado el condimento de la juventud en los últimos años y vos has sido uno de los protagonistas, y esa experiencia que se adquiere cuanto antes, digamos, antes una persona de, no sé, 60 años recién debía empezar a pensar en la política a partir de los 50, más o menos, ¿no? Como hoy, afortunadamente, es de otra manera, y la pregunta es, digamos, en todo este tiempo que ha pasado, bueno, hoy estás terminando un mandato, ¿cuál es la sensación de por qué no podemos salir muchas veces, ¿no? Porque también habrá un diagnóstico de decir, bueno, lo conozco ya desde otro lado, digamos, las realidades se conocen mucho más completas cuando uno participa, ¿no? Desde la cosa de adentro, y entonces decir, bueno, probablemente tengas una conclusión de decir por dónde. Porque no podemos salir como país y porque ponemos mucha energía para mirar hacia atrás y no para proyectar el futuro, porque ponemos mucha energía en confrontar y menos en dialogar, porque el que llega cree que tiene que empezar siempre de cero, y porque no sabemos administrar las diferencias. Me parece que ese es el problema que tenemos como país y como sociedad, independientemente de las posiciones políticas, y para no entrar en las posiciones políticas, sí, ¿no? claro. Para poder hablar desde lo que a cada uno nos puede tocar como responsabilidad. Me parece que si nosotros como país y como sociedad le pondríamos más fuerza para sentarnos en una mesa, proyectar el futuro, para tratar de encontrar desde el respeto a las disidencias puntos de acuerdo, y para saber que siempre que uno comienza algo, el que estuvo antes algo bueno puede haber hecho, por más que se haya equivocado mucho, y proyectar también desde ahí. Porque nos faltan muchas fotos como la de ayer en Luján. Yo creo que ojalá que haya sido un primer paso para entender que por más que vos pienses distinto, el clima con el cual vos gobernás hace mucho al éxito, ¿no?, de la gestión, porque si le pones mucha energía y mucha fuerza en diferenciarte del otro permanentemente, como decimos nosotros en la Argentina, para cavar más a fondo la grieta, le estás poniendo muy poca energía para construir. Y bueno, creo que hace falta que el gobierno que venga le ponga el máximo de su energía en construir, y no en buscar diferenciarse permanentemente, que es lo que por ahí pasó con las gestiones anteriores. ¿Podrá ser, está en condiciones el gobierno de Alberto Fernández de levantar la alfombra de los dos pasados, ¿no? Digamos, del pasado de Macri, y de todas las irregularidades que hay a través de la fortuna y demás, digamos, de todas las denuncias que se hacen y demás, y del pasado que está pendiente, con las causas pendientes también que tiene Cristina, o directamente se hará un borrón y cuenta nueva y trataremos de... Es que ahí está, José, la clave. No hay que hacer ningún borrón y cuenta nueva. El que tiene que hacerse cargo de eso es la justicia. Y Alberto Fernández gobernar la Argentina. Empezar a entender que hay roles en cualquier sistema democrático y republicano. Porque nosotros por ahí ponemos mucho foco en el que gobierna desde el Poder Ejecutivo. Y en la Argentina llegó ahora que el que se ponga los pantalones largos sea la justicia, o la que se ponga el vestido adecuado de la justicia. Digo, la justicia es quien tiene que decidir rápidamente si hay responsabilidades. Ahora, si los no mecanismos institucionales están determinados para que la justicia se subsane y haga su trabajo como lo debe hacer. Lo que tienen que tomar la decisión son los jueces,
que no, los jueces no sacar y poner expedientes de sus cajones de acuerdo al signo político que gobierne, sino que sea capaz de construir una política de Estado en materia judicial. ¿Por qué? Porque cuando se demora la justicia empieza la política a opinar. Y cuando empieza a opinar la política, la sociedad conforma su opinión. Y cuando llega primero el fallo de la sociedad que el fallo de la justicia, se complica, porque después vos ya no sacás de la opinión general una idea, ¿no? O sea, si la sociedad ante la demora de la justicia, en cualquier causa, baja el martillo, ¿cómo haces vos para después darle credibilidad al fallo que llega 2, 3, 4, 5, 6 años después? O una persona está detenida preventivamente 2 años y después hay una absolución, o después cuando hay una condena nadie cree si es justa o no es justa. Entonces me parece que llegó... Bueno, cuando hay gente que no cumple las disposiciones judiciales y no pasa nada. Claro, exactamente, ¿no? Entonces yo digo... Nos hemos cansado de ver desacatos judiciales. Una persona, no sé, sería desobediencia judicial, pero después vemos que hay gente con poder que realmente no las cumple y no pasa nada. Por eso yo digo que... Digamos, eso de que nadie está por encima de la ley, la gente no lo cree, de verdad, porque no lo ve. En vez de cargarle las tintas por ahí a la expectativa si Alberto Fernández va a hacer o no va a hacer que no haya más corrupción, él puede hacer lo que le toque dentro de lo que es la administración de su gobierno. La que tiene que demostrar que hay una justicia acorde a la demanda de la sociedad es la misma justicia, y hay que poner la lupa ahí. Y ellos son los que tienen que demostrar que en este país hay justicia. ¿Cómo? Diciendo en cada causa, este robó, este no robó. Si robó, está la pena y hacerla cumplir. Y si no robó, decir, este que estaba acusado realmente, ¿saben qué? No robó, era una causa armada. Digo, para todas las hipótesis, pero decirlo con todas las letras, ¿no? El problema es que en la Argentina tenemos una demora tal en que llega la respuesta de la justicia, que en ese marco, en ese trayecto, cada uno va formando opinión y cada uno va mostrando la opinión que cree. Y ojalá que cambie ese tiempo en nuestro país, ¿no? Cuando escuchábamos el resumen de Macri, ¿no?, que se está viendo prácticamente en las redes, en los canales de televisión y demás, y haciendo un resumen, digamos, le echó la culpa en algún momento, dijo que después tuvimos tropiezos económicos y demás, y en realidad, ¿no?, la ciencia política dice que si fracasás en la economía, fracasás en la política, porque la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, ¿no? Entonces la pregunta es si realmente la política en general, y en esto ya me voy a meter un poco en el partido justicialista, digamos, le dan el valor a la palabra institucionalidad y la ligan necesariamente y de manera sana con la política como para ver que ahí está la salida, porque daría la sensación, digamos, que los partidos políticos en este momento son, digamos, como una moneda de cambio, se utilizan para lograr lo necesario, después me voy, después vuelvo cuando lo necesito. ¿Cómo se recupera eso, digamos, dentro de los partidos, esa institucionalidad y esa necesidad de aglutinar, de discutir, de generar propuestas de poder para que cuando se pongan en práctica sean válidas y estén legitimadas? Mira, en algún momento hemos charlado con ustedes, y yo siempre reiteré de que, hablando de la institucionalidad, que si a Macri le iba mal debía ser por sus propios errores y no porque nadie diga que el peronismo no lo dejó gobernar. Hoy se está hablando mucho que después de mucho tiempo es el primer presidente no peronista que termina su mandato. Eso debía pasar en la Argentina. Nosotros lo decíamos siempre cuando se discutía de la gobernabilidad. Sí. Algunos decían hay que empujarlo, que ya se cae, empujarlo. Nosotros siempre decíamos, aún asumiendo los costos que había que asumir, lo que debía demostrar el peronismo, madurez y entender que el último día de mandato de Macri, él no podía acusar con el dedo al peronismo de que no lo haya dejado gobernar, ni tampoco podía acusar con el dedo al peronismo de que se tenía que ir antes porque el peronismo lo empujaba. Y eso sucedió, y lo que parece normal no era tan normal, y hoy podemos decir que también el peronismo tuvo que aprender a hacer oposición, y que parte del peronismo, que además tenía la responsabilidad de gobernar muchas provincias, porque se daba esa dicotomía en la Argentina que Macri era presidente, pero el peronismo manejaba la mayoría de las gobernaciones, no podía apostar a que Macri fracase, porque sabíamos que si a Macri le iba mal a la gente, y en las provincias vivía nuestra gente. Y desgraciadamente pasó, pero porque él se equivocó, no porque el peronismo le obstaculizó su gestión. Es más, creo que a veces fue demasiado generoso con algunas medidas
pero que sabíamos de que la gente lo había votado a él para gobernar la Argentina. Entonces, digo que eso es institucionalidad, ahí ganó en calidad institucional la Argentina. Después, respecto a los partidos, hay mucho para charlar, nos puede llevar mucho tiempo, pero también hay que asumir que la participación de la sociedad hoy se da por colectivos, más que por partidos. O sea, los partidos tienen la obligación de abrirse de tal manera de saber que la participación la tiene que captar de distintos colectivos, tener el colectivo ambiental, el colectivo de género, el colectivo vinculado claro. a la participación, el tema de la participación vinculadas a organizaciones no gubernamentales, a las pymes, en donde en cada colectivo encontrás gente que es peronista, que es radical, que no tiene identificación, pero ya no es como antes que vos decís, bueno, yo tengo tal modelo de sociedad y me identifica el peronismo, el radicalismo, el liberalismo. Hoy la gente define, me interesa tal temática, y en esa temática encontrás de todo participando. Entonces también los partidos tienen que mirarse hacia adentro y ver cómo hacen para cambiar su manera de comunicación. Antes en la política, en la época que yo empecé a militar, y no hace tanto tiempo, vos para saber qué es lo que opinaba un dirigente tenías que ir a los actos a escucharlo. Hoy ya no, porque están las redes sociales. Hoy un joven elige cuándo escuchar, qué escuchar. Sí, agarra a Pablo Cosino en Twitter, se va para atrás y sabe que hace una radiografía en 3 minutos. Se detiene y si no sigue. Todo esa manera nueva de comunicarse también es un debate que los partidos políticos deben hacer. Por eso las construcciones a veces políticas incluso son mucho más dinámicas. Comienzan y terminan en una elección o en 2 elecciones. Hay que discutir el nuevo sistema político en nuestro país y en la provincia. Yo me quedé al principio, cuando Pablo hablaba de esto de cada gobierno que llega quiere como refundar todo otra vez, y esto de que cómo nos polarizamos los argentinos, ¿no? A veces nosotros tenemos discusiones acá que parece que en vez de hablar de mejorar el país estuviéramos defendiendo River o Boca. Es una cosa así como sin una ceguera intelectual a la hora de analizar. ¿Y de dónde viene eso en el gen argentino y que no permitió que en estas elecciones, porque incluso el resultado 48-40 electoral fue muy amplio y bien ubicado en 2 posturas, que no encontremos puntos medios? A ver, en realidad no está mal que tengamos discusiones viscerales desde el punto de vista del modelo de país que uno cree, ¿no? El problema es que después de la discusión en algún momento te tenés que dar la oportunidad de la síntesis, de encontrarte en algún lugar. Si vos tenés discusiones tan polarizadas y no te das la oportunidad de coincidir en algo, no vas a avanzar nunca. Bueno, la Argentina, uno de los problemas que tiene desde la historia, desde unitarios y federales, liberales, demócratas, peronistas radicales, peronistas antiperonistas, democracia, totalitarismo, ha tenido discusiones muy duras, ¿no? La más cercana, kirchnerismo, no kirchnerismo, menemismo, no menemismo. Entonces, fueron muy pocos momentos en la historia argentina que se nos dio la posibilidad de tener un punto de encuentro y una síntesis, y eso es lo que nos falta como sociedad. No está mal que en una mesa discutamos profundamente de las visiones de la sociedad, que son distintas y que deben ser distintas, pero tenés que darte una oportunidad en esa discusión de encontrarle un punto de encuentro. Ahora, si no, y eso es lo que han hecho los países del mundo, que pudieron ir superando estos antagonismos. Eso le iba a preguntar, pero recién hablábamos de que el que termine el gobierno, Macri, el 10 de diciembre, entregue como corresponde los atributos, asuma el gobierno que sigue, es un paso adelante en nuestra historia democrática, ¿no? Una señal de madurez. También es una señal de madurez que ninguno de los 2 candidatos o el candidato que ganó no haya ganado con el 51%, sino que tenga que ser la primera minoría la que gobierna. Y es la segunda vez consecutiva, porque tampoco Macri gobernó con mayoría propia, tuvo que construirla en algún momento para determinadas leyes. Mi experiencia indica en estos últimos 4 años que está bueno esa gimnasia de ir construyendo consensos. Creo que te fortalece, porque es verdad que cuando vos gobernás te queda mucho más cómodo tener un bloque o una mayoría de 132, 133 cuando tenés 129 y terminás avanzando tranquilo, pero quienes hemos tenido que formar parte en algún momento de esas mayorías, también tu rol se desdibuja. Claro.
porque tu opinión ya no es tan necesaria, porque vos tenés un Claro. encolumnamiento casi Después se automático. dice que es una escribanía. el Y Congreso. sí, eso, obviamente que si vos, esto es primera experiencia como legislador y llegás y te das con esa situación, por ahí no la valorás tanto, pero cuando vos ya transcurrís un tiempo, la experiencia te indica que también te gusta sentirte valorado en tu opinión y tener incidencia en la construcción de esa mayoría. Entonces, no está mal que el gobierno, por más 48% que tenga, o 47, 45, o 50 y pico, porque las cámaras se renuevan Sí, claro. por mitades cada 2 años. Vos podés haber ganado por más del 50%, pero si heredaste una posición no tan mayoritaria, tampoco vas a tener mayoría. Ujú. Por más legitimidad en los votos que tengas que tener un poquito de esfuerzo para construir esa mayoría en el Congreso, no está mal. Este gobierno lo va a tener ese problema en diputados, no así en senadores. En senadores creo que va a tener una mayoría cómoda, con lo cual en diputados Alberto Fernández y su equipo va a tener que ir construyendo esa mayoría, que me parece que la va a poder hacer si tiene una actitud de diálogo, y está bueno que así sea, ¿no? De todas maneras, construir una mayoría no revestirá ningún peligro, ¿no? Digamos, porque justamente esto se decía... Y que si la construís es una virtud tuya. Mm. El peligro, algunos pueden entender que existe cuando vos tenés ya una mayoría automática, no tenés que hablar con nadie y ya sabés que tenés 130, 132 diputados que lo que vos digas te digan que sí. Para algunos eso puede ser un riesgo de que el gobierno se termine aislando, pero si vos, como le va a pasar a Alberto Fernández, que creo que va a tener un bloque de cerca de 120, o algunos dicen 115, vamos a ver cómo queda, no tiene mayoría propia, tiene que llegar a 129, va a tener que dialogar con otros sectores para lograr esa mayoría. Que es la finalidad del Congreso, ¿no? Así es. El otro día le hicimos la misma pregunta al diputado provincial Manuel Santiago Godoy, que quiero comentar que esta mañana estaba haciendo la cola en el cajero, ¿no? Una cola larga, pleno sol, ahí había 5 o 6 ¿Estaba personas con vos? adelante. Hicieron la No, cola. yo entraba al banco y salía renegando por otros temas, y él estaba haciendo cola ahí, pero el otro día le preguntábamos qué va a pasar con el peronismo en Salta, ¿no? Porque es cierto que también se ha renovado la actividad y hay nuevamente actividad y se está tratando de, digamos, de trabajar en términos, por lo menos de lo que habló Godoy acá, también en términos bastante institucionales, ¿no? Buscar la respuesta por ahí. La pregunta es si usted va a formar parte, si está formando parte de ese proceso, digamos, y cuáles van a ser las premisas para que esto ocurra, ¿no? Para que se vuelva a movilizar, para que vuelva a ser el órgano de discusión, para que vuelva a ser un órgano de propuestas de gobierno, para que funcione activamente como un partido político nuevamente. Bueno, mucho de lo que hablamos hasta ahora es para aplicar, dialogar, abrir los canales de participación, hacer autocrítica, dialogar mucho. El Partido Justicialista debe ser un partido nuevamente dinámico. El Congreso del Partido San Antonio de los Cobres ha dado un mandato muy claro en ese sentido, de apostar al acompañamiento para que la gestión de Alberto Fernández y de Gustavo Sáenz... ¿Con quién estaba enojado Urtubey ese día del Congreso que le dijo sacás el 0,1%, dice venís a... Creo que... O lo tiró en general, ¿no? Fue no, hubo algunos planteos anteriores a Sí. él, pero es propio del debate interno del partido. Era el calor de la discusión. Lo que pasa es que, digo, al final de un mandato es muy fácil ponerse en crítico. Ya cuando tenés resultados y sabes que hay un gobernador que va a ser electo y otro que se va. Yo soy de aquellos que cree que cuando uno forma parte de un proyecto político, la discusión debe ser de puertas hacia adentro y de manera sincera. No hacia la afuera cuando ya pasó todo, porque así es fácil, cualquiera es autocrítico o crítico cuando ya, ¿no? ¿Viste? Yo lo grafico como cuando uno forma parte de un equipo de fútbol y juega un partido. Está bueno jugar los partidos cuando vos vas ganando 4-0, 3-0, 5-0. Está suelto. Estos partidos tan lindos. Ahora, si vos tenés un compromiso de equipo, cuando el partido está empatado o cuando vas perdiendo, también lo tenés que jugar. Y cuando el partido está chivo, cuando se dice lo que nos gusta jugar al fútbol, no agarrás la camiseta, la tirás y te vas, no te haces expulsar ni te haces lesionado. Claro. Sos parte de un equipo. Y bueno, en todo proceso político están los que cuando ya va terminando el partido piden el cambio, se hacen lesionados, porque está bueno cuando te tocaba ganar elecciones, cuando te toca cortar cinta. Yo vi muchos dirigentes políticos que se codeaba para salir al lado de la foto de Urtubey cortando cinta. A vos también te ha tocado vivirlo de eso, lo has visto y lo has cubierto.
y en determinado momento cuando la cosa se pone complicada desaparecen. Bueno, cada uno define como quiere su actuación en política. A mí me gusta jugar los partidos hasta el final. Y para ganar, y cuando te toca perder, también para perder, porque son las reglas de juego de la democracia, ¿viste? Entonces, pero bueno, no es tan común hoy. Yo reconozco que estas actitudes en política últimamente no son tan comunes. La pregunta es para todos aquellos que quieran volver al Partido Justicialista. ¿Va a estar abierta la puerta de la calle Subiría? ¿Va a tener horarios? ¿Cuál va a ser digamos, el modo de volver a aglutinar las personas para la discusión? Las puertas están abiertas, mi teléfono está abierto, los dirigentes saben que, porque yo milito desde los 18 años en el partido, no es que estoy llegando ahora al partido por una cuestión administrativa. La mayoría de mi historia política la he transcurrido sin cargos, recién pasado los 30 largos he sido diputado provincial, milito desde los 18, entonces nos conocemos entre todos. De hecho, el otro día estuve reunido con algunos dirigentes que están en el partido, que tienen una posición crítica, y los conozco a la amplia mayoría desde hace mucho tiempo, y eso te facilita dialogar. Así que yo estoy dispuesto a dialogar. He hablado ya con el doctor Godoy, que es el presidente de la CAP, tenemos previsto una reunión conjunta con él y la CAP para diagramar tarea. Obviamente que antes de que tome licencia, Juan Manuel Urtubey, ha hablado con él sobre cuál es la idea que tengo un muy buen diálogo con el gobernador electo Gustavo Sáenz, sabe también de la idea que tengo para impulsar en el partido, que a mí me toca una transición, pero fundamentalmente creo que hay que dialogar, hay que volver a convocar a todos aquellos que por ahí de una manera utilitaria dijeron, para mí es más fácil llegar a ser candidato por otro partido. Es lo que me planteaba, digamos, ¿qué pasa con el partido peronista? Digamos que todos los ganadores van por afuera y después vuelven para... Digamos, funciona así como partido en esa mecánica, y es un poco complejo, porque si es tan importante, ¿por qué le pasa eso? Bueno, porque también creo que hay que mirar qué es lo que pasó para que eso suceda. A veces creo que el año que viene, si se da lo que el gobernador electo anunció, en algún momento se pueda discutir el sistema político en Salta nuevamente, que no quiere decir la manera en que se vota, ¿no? Porque no es solo eso. Si vos discutís si votamos con voto papel o boleta electrónica, eso es el final. Lo que tenemos que discutir en Salta es el sistema político, por qué está tan atomizado, por qué esta cuestión de las listas cruzadas o y los frentes, claro. Esto que pasó en la última elección, que fue tremendo, no se podía entender. Imagínate que vos en la pantalla de boleta electrónica era difícil entender las pasos, lo que hubiese sido en una mesa, claro, con voto papel, donde hubiese tenido casi una espiral de cantidad de boleta papel. La categoría concejales era tremenda. Esa no llegó, pero se venía. Hasta la U andaba. Eso es lo que hay que discutir, y ahí volver a fortalecer el sistema de partidos políticos. Diputado Nacional Pablo Cosiner, le queremos agradecer. Hasta dentro de un rato. Mañana es el doctor Pablo Cosiner. Pero como diputado nacional, como funcionario público, en cada una de las oportunidades, esto seguramente se lo va a hacer la prensa, no podemos hablar en nombre de toda la prensa, pero es cierto que nos atiende siempre. Y que da respuesta cuando está difícil la cosa, cuando no está difícil la cosa, en todo momento nos atendió, así que en todo este tiempo le queremos agradecer su predisposición y su predisposición para comunicar claramente las ideas, que no es fácil también de encontrar. Nos pasa bastante, que nos damos cuenta que muchas veces la persona que muchas veces tiene que dar una noticia importante, o a veces daría la sensación como que no tiene muchas ganas, ¿no? Y eso, digamos, cuando ocurre, está bueno decírselo, así que se lo queremos yo agradecerles a ustedes, a ustedes, al programa en especial, a la Radio Mitre en general, con la cual me he unido mucho trabajo, con los que trabajan aquí, en Salta, y con los que trabajan en Buenos Aires, porque la verdad que los programas de la radio siempre, también en la tarea del Congreso, he podido compartir mucho, los programas nacionales de la radio y los programas locales, obviamente. Para mí, yo creo que la clave es entender que quien ocupa una función pública, la atención a la prensa es parte de tu trabajo, porque si no, no hay manera que la gente se entere de qué es lo que vos haces, ¿no? Ahora, eso sí, hay que bancársela, y bueno, nadie te obligó a estar en estos lugares donde uno decidió estar, así que agradecerle a ustedes el tiempo como legislador nacional, también en el caso de cuando fui ministro en esta etapa, y bueno, a disposición desde el lugar que me toque
ocupada. Lo En este vamos a caso va a estar ser el consultando, partidario. porque el año que Siempre. viene parece más picante que este, así que lo vamos a tener que Bueno. consultar seguido. Muchísimas ¿Cómo no? gracias, diputado, y también en nuestro agradecimiento y nuestro saludo a Flor, que es una colega y amiga que hace Ah, muchos Flor años. Rivero, todo el equipo Flor de Rivero, prensa, grande fabuloso. también. Gracias y hasta siempre.